Gracias a todos y todas por su presencia en esta rueda de prensa de balance de los 2 años desde que tomara posesión como presidente del Principado de Asturias, tal día como hoy, en el año 2019. Y gracias también a los asturianos y asturianas que siguen de forma telemática esta retransmisión, este balance, este análisis, esta rendición de cuentas ante la ciudadanía asturiana. 2 años que no tienen nada que ver con lo que uno esperaba o yo esperaba en aquel momento cuando me tocó tomar posesión en la Junta General del Principado de Asturias ante tantos invitados y amigos, ante tantos familiares y gente que quiero y me quiere. No tiene nada que ver lo que vino después en una situación absolutamente extraordinaria, ¿no? La más compleja de la historia de Asturias autonómica, desde luego, y si tuviéramos que echar la vista atrás, la más difícil, la más compleja de afrontar desde la Guerra Civil Española. Por eso, permítanme que haga un resumen de 5 ejes fundamentales del Gobierno de Asturias, cómo ha trabajado y cómo se ha implicado, a qué retos se ha tenido que enfrentar o afrontar durante estos 2 últimos años y, sobre todo, cuáles son los objetivos de futuro que nos estamos marcando en cuanto a Gobierno del Principado de Asturias y yo mismo como presidente. Lo primero, que hemos sido el Gobierno que ha tenido que afrontar la pandemia. La situación más difícil, repito, de la historia autonómica de Asturias, desde luego, y la más difícil desde la Guerra Civil. Una pandemia que, como saben, fuimos capaces de afrontar con una respuesta asturiana, así se definió, la respuesta asturiana al coronavirus, que tiene una triple perspectiva fundamental, que fue la respuesta sanitaria, fue la respuesta social y fue también la respuesta educativa. La respuesta sanitaria, conocida por todos. En estos momentos estamos afrontando ya la 4ª ola. Quiero llamar la atención sobre un hecho no menor, y es que en Asturias, frente a lo que sucedió en otras comunidades autónomas, no hemos tenido una 5ª ola, porque esta es la 4ª. Fuimos capaces hasta ahora de refrenar esa ola que ya se tuvo lugar, que se celebró meses atrás en otras comunidades autónomas, gracias a adoptar medidas en todo momento preventivas, decisivas y yo creo que valientes cuando era necesario adoptarlas. Una respuesta sanitaria fundamentada en eso, en anticiparse. Buscar siempre la anticipación y también ser capaces de generar la necesaria asistencia sanitaria para hacer frente a la situación que nos tocaba vivir. Una respuesta que partía de una premisa fundamental, para nosotros la más importante, que era el intento de salvar vidas. El máximo de vidas posibles, teniendo en cuenta el carácter vulnerable de la población asturiana, con un envejecimiento de la población y con una población con patologías previas relacionadas con la actividad minera o industrial muy clara. Una respuesta sanitaria que en estos momentos nos lleva, por ejemplo, como hemos hecho durante toda la pandemia y siguiendo el criterio de epidemiólogos y expertos en salud pública, adoptar medidas restrictivas, en este caso el cierre del ocio nocturno, pero también medidas proactivas como está siendo ese cribado masivo de jóvenes asturianos entre 15 y 30 años en el que se han inscrito, en este caso, más de 15.000 jóvenes. Por cierto, insisto y les pido a los que no lo hayan hecho que lo hagan porque ayudaría a controlar la situación. Esa respuesta sanitaria iba acompañada de una respuesta social, y especialmente pensando en las personas mayores, con la vocación de convertir los espacios, las residencias de personas mayores, espacios seguros. Y esto nos llevó, entre la primera y la segunda ola, a adoptar medidas contundentes que permitió descender de forma drástica la mortalidad que se estaba dando en las residencias, uno de los mayores dramas a lo largo de toda la pandemia. Quiero en este momento tener un recuerdo especial para Abelino Uña, la persona, el primer asturiano fallecido víctima de coronavirus, en esa larga lista de más de 2.000 personas que han tenido que afrontar esta situación. Y, en tercer lugar, esa respuesta educativa que decía de hacer frente a la pandemia, que hizo posible que se desarrollara el curso escolar este último año, a pesar de las muchas complejidades, garantizando en todo momento la mayor seguridad, de forma y manera que, pese a vivir situaciones como fue la segunda ola, durísimas, en Asturias, el máximo de aulas confinadas a la que llegamos representaba el 1,5%. Pero este Gobierno ha sido también un Gobierno que, junto con las medidas sanitarias, cuando ha tenido que ser valiente y tomar decisiones restrictivas, han ido siempre acompañadas de medidas económicas. Y les pongo un sencillo ejemplo. El ocio nocturno, que acaba de ser
fue cerrado con efectos de la semana pasada, como recordarán, para cortar los contagios, las cadenas de transmisión. Hoy mismo se ha iniciado el plazo para la presentación de las ayudas a los locales de ocio nocturno, entre 25.000 y 35.000 euros, las más altas de toda la pandemia. Somos un Gobierno, en este sentido, sensible con los intereses económicos que se ven afectados. Y somos también, dentro de la pandemia, de este Gobierno que ha hecho frente a la pandemia, el Gobierno de la vacunación. Miren, a día de hoy, un 70% de asturianos tiene al menos una vacuna y casi un 63% de asturianos y asturianas tenemos ya la doble pauta. Eso nos sitúa en el porcentaje más alto de toda España y en uno de los porcentajes más elevados de toda Europa y de todo el mundo. Necesitamos tiempo. Por eso quiero incidir aquí para decirles, especialmente a las personas que aún no se han vacunado, aunque ya estamos vacunando a los veinteañeros, la necesidad de ganar tiempos, de evitar aglomeraciones, de usar mascarilla de calidad en los espacios cerrados y priorizar el uso de espacios abiertos, porque no hay que olvidar que ahora ya sabemos que el coronavirus se contagia especialmente por la acumulación en el aire, ¿no? Es un tema que tenemos a estas alturas ya muy claro. Decía que fuimos el Gobierno que afrontó la pandemia, algo nunca esperado por ningún Gobierno y que, por desgracia, aún no ha terminado, aunque esperemos que estamos ya en la última recta final de la misma. Pero también somos el Gobierno que ha afrontado la reanimación económica, con el objetivo, por ejemplo, de una reanimación económica en marcha, con cuarto mes consecutivo en el que estamos apreciando de forma sensible y contundente un descenso del número de parados, un incremento del número de personas afiliadas a la Seguridad Social, con descensos del paro especialmente importantes en sectores como la construcción, la industria o, por supuesto, la reanimación del sector servicios, lo que viene a confirmar lo que siempre dijimos, que el control de la salud pública era siempre la mejor garantía para la reanimación económica. También el Gobierno, dentro de esta reanimación económica que ha tenido que hacer frente o está haciendo frente de forma valiente a la transición ecológica, logrando posiciones políticas importantes del Gobierno de España, por ejemplo, la solicitud a la Unión Europea para que se apruebe un ajuste en frontera que proteja la producción industrial de Europa frente a las importaciones de terceros países que no cumplen con nuestros cánones ambientales. Pero también con buenas noticias que hay que poner encima de la mesa, por ejemplo, el contrato de Santa Bárbara, que se solventara de una vez lo que era el trámite ambiental de la regasificadora después de una década, lo que significará que dentro de un año podrá estar en funcionamiento, el desbloqueo de la Zalia con la incorporación de Sépides precisamente a la financiación del proyecto, evidentemente el rescate de Duro Felguera, y aunque no tiene que ver directamente con la transición ecológica, sí por el efecto motriz, sí por ese efecto tractor que tiene, hay que destacar aquí como uno de los hitos importantes de estos 2 años la llegada de Amazon, el gigante logístico, a Boves, que ha significado sin duda un antes y un después. También un Gobierno que trabaja en el aprovechamiento de los recursos europeos. Y para eso hemos generado lo que es la necesaria gobernanza. Por ejemplo, la creación de la Comisión Delegada de Reconstrucción y Asuntos Económicos, la creación de la Oficina de Proyectos Europeos, que ha visualizado ya 165 proyectos viables por valor de 6.500 millones de euros, el comité asesor y todo el equipo que en este sentido está trabajando para hacer de los fondos europeos la palanca que signifique o que visibilice la transformación de nuestra industria. Es uno de los elementos fundamentales. Y ligado a los fondos europeos, otro de los grandes hitos de estos 2 años, y diría más, hito de legislatura, ArcelorMittal. El anuncio, en este sentido, la empresa siderúrgica más importante, la que más aportación tiene al PIB asturiano, el anuncio con sus máximos dirigentes, la familia Mittal y la presencia del presidente del Gobierno de España, para liderar un proceso de descarbonización de la producción siderúrgica que va a significar un antes y un después. Yo lo definí como un parteaguas, es decir, hay un antes y un después de este anuncio. Y será además, tendrá un efecto contagio en el resto de la industria asturiana. Porque lo que no vale es resignarnos a pensar que podemos seguir como hasta ahora. La situación es o cambiamos o sencillamente nuestra industria muere. Y nosotros queremos seguir siendo una comunidad autónoma plenamente industrial. Y, por último, en esta reanimación económica, con un papel clave de la ciencia y la innovación como gran aliado en la transformación de la industria, pero, permítanme la expresión, que va un salto adelante de lo que es las perspectivas económicas de nuestra comunidad autónoma, con la extensión de la banda ancha para llegar al 97% de la población asturiana, con una política valiente en la definición de I+D+I, que, por ejemplo, ha permitido dar un salto importante
En cuanto a los centros ligados a internacionales, a grandes multinacionales, que ha pasado de tener 3 centros de investigación que teníamos en Asturias a 9 que en estos momentos tenemos y que se van a seguir incrementando, del personal dedicado pues, a funciones de atracción, a los proyectos de atracción y retención de talento. Por ejemplo, hemos pasado de 36 contratos a 106. Si incorporamos, además, la participación de la iniciativa privada, significa más de 200 jóvenes asturianos que han participado, que van a participar en estos proyectos, en los distintos programas de retención y atracción del talento. Y, por supuesto, las misiones científicas o la compra pública innovadora que hacen de Asturias, en este sentido, un ejemplo a seguir en cuanto a las perspectivas de futuro. Una reanimación económica que, evidentemente, pasa, como decimos siempre, por el control de la salud pública, como venimos defendiendo todos estos meses. En tercer lugar, un Gobierno decidido a abordar los nuevos retos, porque encima de la mesa hay nuevos retos que exigen decisiones valientes. Es, por ejemplo, la reforma de la Administración asturiana, una reforma que no tiene parangón desde finales de los años 80, principios de los años 90, necesaria para ganar en eficacia, para ganar en agilidad, para ser una organización, una institución menos burocratizada y mucho más resuelta. Y, sobre todo, para valorar el talento, que es una de las cuestiones importantes, el talento y de quien cumple con los objetivos marcados a la hora de desarrollar su función o su compromiso público. Además, comprometida con la igualdad y la diversidad, con la igualdad con políticas transversales definidas desde la Dirección General de Igualdad, con ese proyecto de gobierno feminista que nosotros defendemos, que ha hecho, por ejemplo, que incorporemos por primera vez la cuestión de género a la concertación social. En este sentido hay que destacar el trabajo de la mesa, la creación de los agentes de igualdad, con la lucha contra la violencia machista como uno de los objetivos fundamentales, el Centro de Atención de Emergencias, de Situaciones de Emergencia contra la Violencia Machista, que nos pone a la cabeza la aprobación de ese tercer Plan Estratégico de Igualdad que se remite a la Junta General y, en general, las políticas de igualdad que han ganado fortaleza. También las de diversidad, con la creación, en este sentido, de una dirección general ligada al colectivo, a la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, que en este sentido también hay que recordar está siendo objeto el colectivo LGTBI, fruto de un ataque visceral por parte de sectores de nuestra sociedad que no quieren que avancemos, sino que retrocedamos. El reto demográfico es uno de los grandes elementos que tenemos encima de la mesa y que tenemos que afrontar. Y ahí, por ejemplo, permítanme que destaque, junto con la labor del comisionado para el reto demográfico, evidentemente, la política aplicada de deducciones fiscales que han tenido lugar con los presupuestos aprobados en el Principado de Asturias, el hecho de que el medio rural ha ganado importancia y yo creo que ha ganado potencia también como consecuencia de la pandemia, de los resultantes de la misma pandemia, y también esa mano tendida que he expresado públicamente para sentarnos a hablar de ayudas directas a la natalidad como una medida complementaria dentro de esa política demográfica que en estos momentos se está abordando en la Junta General del Principado de Asturias. En cuarto lugar, somos un Gobierno, si me permiten la expresión, en coalición, que trabaja en coalición con los ciudadanos y ciudadanas de Asturias. Un Gobierno cercano y que hace del diálogo su bandera. Somos un Gobierno que ha reivindicado siempre la cercanía como un factor clave. Cercanía a los problemas, cercanía a los territorios. La presencia en el territorio de este Gobierno, a pesar de la pandemia, es clave, pero un Gobierno que también utiliza las nuevas tecnologías para llegar a los ciudadanos. Hoy he pedido el dato del número de emails que llevamos recibidos en nuestra dirección de presidenta@asturias.org, que gestiona el equipo de presidencia, desde el inicio de la pandemia. Y llevamos más de 10.000 emails recibidos y contestados. Un Gobierno, por tanto, cercano. Pero un Gobierno también, como decía, dispuesto a reivindicar el diálogo. Frente al clima de tensión que estamos viviendo una y otra vez en la política nacional, en Asturias hemos reivindicado siempre que el espacio natural en una situación de crisis como la que vivimos es el acuerdo. Y por eso, 2 años después, podemos reivindicar, por ejemplo, haber sido capaces de aprobar los presupuestos del año 2020 y 2021, el del 2021 el mayor de la historia, con mayor apoyo de la historia, 5.237 millones de euros, apoyado por 32 diputados de 45. El acuerdo en materia de financiación autonómica con los grupos que creemos en el Estado autonómico, el acuerdo de concertación social, la alianza por las infraestructuras, la alianza por la defensa de la industria, es decir, una serie de acuerdos, programa y aptitud, si me permiten la expresión, también entendiendo que el diálogo no es una debilidad, que nuestro Gobierno reivindica que hay que buscar un punto de acuerdo y un punto de encuentro entre quienes pensamos de forma diferente y que no es tiempo para tacticismos ni para pensar en las elecciones, sino para pensar en tomar decisiones en beneficio de Asturias. Y, por último, si me permiten,
Somos un Gobierno que en estos 2 años, pese a las dificultades, siempre ha puesto encima de la mesa que queremos ser el Gobierno de la esperanza, el Gobierno de la recuperación de la autoestima de los asturianos y asturianas, el Gobierno que reivindica de forma permanente ese orgullo de asturianía. Y eso ha permitido, por ejemplo, decir que sí, reconocemos las dificultades cuando las hay, pero no nos rendimos. Hemos sido capaces de afrontarlas, negociarlas de manera discreta, poner proyectos encima de la mesa, fijar posiciones en defensa de los intereses de Asturias ante quien sea, donde sea y cuando sea, como hemos hecho siempre que ha sido necesario, discrepando con otras administraciones, al mismo tiempo reivindicando ese orgullo, esa autoestima necesaria como valor necesario para avanzar, porque Asturias no se puede rendir. Y este Gobierno, y permítanme que lo diga abiertamente como presidente, ha intentado romper con una inercia que existía en nuestra comunidad autónoma, que era un pesimismo generalizado. Permítanme que termine así, antes de someterme a la pregunta de los medios de comunicación, haciendo un alegato a favor de la esperanza. Es cierto que nos ha tocado vivir la peor época de nuestra historia, de la historia autonómica y, como digo, la peor sin duda desde la Guerra Civil. Pero es tiempo también que no nos podemos permitir rendirnos, que la única manera de garantizar futuro a nuestra tierra es siendo valientes, audaces y decididos, como hicimos durante la gestión de la pandemia, como estamos haciendo ahora con la reanimación de la economía y como queremos hacer durante los 2 próximos años para liderar la transformación de Asturias y para que Asturias tenga más futuro que pasado. Muchas gracias. Quedo a disposición ahora de los medios para las preguntas que quieran hacer. Entre los retos que plantea para estos 2 próximos años incluye también acabar la legislatura con la reforma del Estatuto y la inclusión del asturiano como lengua cooficial en el Principado. Sí, no hice referencia a ello entre los asuntos que evidentemente tenemos que tocar. Uno es la reforma del Estatuto, sabe que lo hemos anunciado, empezaremos a trabajar en el mes de septiembre. Hay que cumplir con la palabra dada. Yo creo que en política lo primero que tenemos que hacer es cumplir con los compromisos que uno hizo, en este caso con nuestro programa de gobierno. Y permítame que aquí añada como otro de los retos de futuro el municipalismo, ¿no? La importancia que damos al municipalismo, no solo en las relaciones con los diferentes ayuntamientos, como es lógico se ve, incluso aquella reunión que tuvimos con todos los ayuntamientos o la presencia en el territorio, sino con cifras, que se me olvidaba dar este porcentaje. Y es que, por ejemplo, en estos 2 años hemos incrementado la partida destinada a los fondos cooperables en un 20%, y hemos incrementado la partida destinada al Fondo de Cooperación Municipal en un 15%. Es decir, hechos, no palabras, ¿no? ¿Pero confía en tener terminado para fin de la legislatura esa reforma del Estatuto? Mucho antes, lógicamente. ¿Mucho antes? ¿Para claro. cuándo? No, lógicamente, la reforma del Estatuto que se abra en el mes de septiembre tendrá que tener una tramitación lo más rápida posible si queremos que llegue a tiempo al Congreso de los Diputados para la tramitación posterior. El momento de balance incluye también un momento de revisión de las consejerías. ¿Es posible que haya algún cambio en los ya saben, mi teoría al respecto es que los cambios de gobierno se aplican, se ejecutan, no se anuncian. Si no he dicho nada, es que no hay nada. Nada que anunciar, quiero decir. Ayer Izquierda Unida hacía referencia a una cierta lentitud en el ritmo de concesión de ayudas del fondo COVID. Quería saber qué errores se han cometido y de qué manera exacta se pretenden corregir a partir de la segunda convocatoria. Bueno, los errores que se cometieron fue que en la propia tramitación incluso fue tan exhaustivo los requisitos que se establecen, porque hay una parte administrativa que no nos podemos saltar y eso tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de dinero público, que ha significado que se ralentice el proceso, entre otras razones porque se incorporó muchos elementos a esas ayudas, ¿no? Antes hablaba, no quise resumir todas las ayudas que hemos hecho, ¿no? Pero les recuerdo los 75 millones de euros primeros de la primera ola de la pandemia, los 33 de la segunda, la primera convocatoria del Fondo COVID, que, por cierto, hoy se va a abonar una parte, con lo cual estaremos hablando ya de unos 14.000 ayudas abonadas por valor de 41 millones de euros, con lo cual ya se acerca a la cifra que calculamos en torno a 44 o 45 millones de esta primera convocatoria. Ahora se hace la convocatoria del ocio nocturno y habrá una convocatoria específica, como saben, para las empresas que acumulan deudas, ¿no?
Y, por último, quedará todo lo que reste de ese fondo COVID, que haremos una segunda convocatoria que nos hemos comprometido a agilizar los requisitos para que sea mucho más rápido. Pero es un tema muy complejo. Yo entiendo que a veces es desesperante, pero hay que entender que nuestra Administración no está dimensionada para abonar, antes se les daba la cifra, 14.000 ayudas, por ejemplo, en una de las convocatorias. Esto es absolutamente desborda cualquier administración. Y, claro, hay una comprobación urgente, necesaria, que tienen que hacer los servicios que trabajan en la materia, porque estamos hablando de dinero público. ¿En qué medida se va a modificar la segunda convocatoria con respecto a la primera? ¿En qué partes específicas? Están en ello, pues reducir los requisitos, la forma de la tramitación, hacerlo mucho más ágil, es decir, aprender, ¿no?, de los errores que se pueden haber detectado en la tramitación de la primera. En estos 2 años, sin ir hacia atrás, ¿hay algo que haría de otro modo, quizá muchas veces porque se han tomado decisiones arriesgadas, con conocimientos que luego han ido modificándose? ¿Hay algo que ahora, con lo que sabemos y lo que usted sabe, haría de otro modo? Pues sí, por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando se nos decía que el uso de la mascarilla no era necesario. Claro, si yo hubiera sabido que era necesario desde el principio, es más, yo recomiendo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Asturias que apliquemos en estos momentos el sentido común. Cuando estamos con otras personas, una mascarilla, además no cualquier mascarilla, una mascarilla que sea de calidad, ¿no? Eso por poner un ejemplo de los muchos cambios. También, por ejemplo, algo que vimos que afrontó la tercera ola y nos permitió impedir la cuarta, que es ahora, la cuarta es la que estamos viviendo en este momento, el sistema 4+. Lo hubiéramos aplicado ya en la segunda ola. Visto los efectos que con restricciones más puntuales en territorios concretos significó contener la pandemia, hubiéramos aplicado el sistema 4+ a la segunda ola. También es cierto que la segunda ola nos pilló absolutamente desprevenidos, porque recordarán que el crecimiento fue exponencial en cuestión de días, ¿no? Son algunas de las cuestiones que vamos aprendiendo. Por ejemplo, ahora ya sabemos que el principal vector de transmisión del coronavirus es el aire. Es decir, los espacios cerrados donde no hay ventilación conveniente. Por tanto, también aquí, pues si lo hubiéramos sabido, hubiéramos recomendado mucho más una mejor ventilación desde la primera ola. Hay cosas que hemos, lógicamente, aprendido en eso, en la parte de la pandemia, ¿no? Y en la parte política, en general, yo creo que hemos afrontado como la pandemia es verdad que lo ha ocupado todo. Yo creo que en este sentido sí que quizá nosotros deberíamos de haber incidido en algunos proyectos más destacados durante mayor tiempo o tiempo antes, ¿no?, con cierta anticipación. Por ejemplo, yo creo que en Asturias nos hemos equivocado al afrontar la transformación ecológica como un debate entre la resistencia y el aceptarlo. Cuando lo que vemos es que la transición ecológica es una realidad sí o sí que hay que aceptar, porque el mundo si no se muere y porque la Unión Europea ha tomado decisiones al respecto. Y el error es plantearnos muchas veces hacer frente a esa situación desde una posición de resistencia, cuando lo que teníamos que haber hecho era una posición de transformación de nuestra industria, que es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con el hito de Arcelor, que va a contagiar a otras muchas empresas, estoy seguro, como guía, ¿no?, de lo que hay que hacer para que Asturias siga siendo industrial. Son algunos de los elementos que yo quiero destacar. La recuperación asturiana de la primera ola, estamos en esta cuarta ola en Asturias, como usted bien dice, que no es la quinta, con datos muy altos. Hoy apareció un informe en el que Asturias es la quinta comunidad con más casos de España y es una de las regiones con más casos de toda Europa. ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Está en previsión algún cambio, alguna restricción nueva? Bueno, lo primero hay que decir que esta ola no se parece en las anteriores porque no podemos medirlo solo en términos de incidencia. Antes, cuando se valoraba la incidencia, por ejemplo, nosotros tuvimos que adoptar decisiones durísimas en la segunda ola, recordarán, en noviembre y diciembre, era porque sabíamos que automáticamente la incidencia suponía dispararse, pero de forma exponencial, el número de ingresos hospitalarios y también el número de fallecidos. O lo frenábamos o eso significaba miles de muertos. Tenemos cálculos estimativos de que nuestras medidas han salvado en torno a 15.000 vidas en Asturias. Ahora ese efecto no se produce porque hay efectivamente una alta tasa de contagios, pero son en sectores poblacionales muy determinados que no están teniendo, aunque tiene ya repercusión hospitalaria. Por eso hemos incorporado el 4+, el tema de la ocupación hospitalaria como un elemento a valorar. Porque si valoráramos solo la transmisión del virus, toda Asturias estaría ya en 4+, o una parte muy importante, ¿no?, casi todos los concejos. De esta forma, al valorar la ocupación hospitalaria, entraremos en 4+ en aquellas situaciones en las que se pase al nivel 2 de esa ocupación hospitalaria. Y será el momento de aplicar nuevas medidas, claro que sí.
Nosotros lo haremos siempre como hemos hecho durante toda la pandemia, escuchando epidemiólogos y expertos en salud pública. Ellos harán las propuestas y los políticos adoptaremos las decisiones. Y pueden ser medidas que se están probando en otras comunidades autónomas, como por ejemplo el tema del mal llamado toque de queda, ¿no? La limitación de movilidad nocturna puede ser uno de los elementos, o temas de restricciones de uso de interiores. Bueno, es todo a valorar. Pero hay una cosa que tenemos que explicar a los ciudadanos que es importante. Estas limitaciones, ahora no habiendo estado de alarma, necesitamos, para que sean eficaces, para que se puedan aplicar, necesitamos de la previa autorización judicial. Sin la autorización judicial no van a tener efectos. La presión asistencial es cierto que es menor, lo que ocurre es que sí que lentamente advierten que va ascendiendo. ¿Se prevé, coincidiendo con las vacaciones de los profesionales, algunas contrataciones especiales para reforzar a las plantillas? Sí, el consejero de Salud informaba el otro día que nuestro sistema de salud se ha vuelto a preparar, como ya hicimos con anticipación, precisamente para esta respuesta sanitaria, también aumentando el número de rastreadores. En estos momentos andamos entre los civiles y militares sobre 200 personas ya haciendo labores de rastreo, que es algo muy importante, incluso para reforzar los cribados y también la logística de vacunación. O sea que, desde luego, sí estamos preparándonos para la perspectiva de que pueda haber mayor ocupación hospitalaria. Epidemiológicamente hablando, a día de hoy, Asturias, y en qué fase estamos para la posibilidad de que se aplicara alguno de estos valores que decía, el 4+, un toque de queda, un cierre de municipios? No, lo primero sería el 4+. Para entrar en el 4+, con las modificaciones que recomendaron epidemiólogos y expertos en salud pública, es que no solo se entra por la incidencia, acumulada 14 días, sino que tiene que también valorarse la ocupación hospitalaria. En el momento en que Asturias entre en una situación nivel 2 de ocupación hospitalaria, se activaría el 4+ en aquellos municipios donde sobrepasen esos umbrales, y sería cuando tocaría aplicar las medidas que los epidemiólogos y expertos en salud pública nos pongan encima de la mesa. Desde luego, lo que quiero decir es un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asturiana, que sepan que actuaremos con la misma contundencia con la que hemos actuado a lo largo de toda la pandemia, aunque ello conlleve críticas, aunque nos haya significado desgaste político o personal. Siempre hemos dicho lo mismo: salud y vida antes que cualquier otra consideración, y tener especial consideración con las personas mayores, con los abuelitos y abuelitas de Asturias, a los que siempre hemos querido proteger. Y por eso, en Asturias, el criterio que se ha seguido a la hora de vacunar ha sido fundamentalmente el de personas mayores en primer lugar, personal esencial en segunda y, en tercer lugar, ya por criterio de edad. Por eso ahora estamos ya vacunando veinteañeros. ¿Le preocupa la situación epidemiológica de Asturias en estos momentos? Claro que nos preocupa. Desde luego hay que doblegar la curva. Yo aquí quiero tener también una referencia para los jóvenes de Asturias, porque sé que hay mucha gente, incluso culpabilizándoles, ¿no?, a los jóvenes, y yo creo que es injusto. Es injusto porque los jóvenes de Asturias se han portado muy bien durante toda la pandemia, y lo que hay que decir. Y yo entiendo que en estos momentos también ellos estén agotados, tengan fatiga pandémica, que el verano nos haya hecho todos bajar nuestro sistema de defensa, ¿no? Hemos bajado la guardia, si me permiten la expresión, y yo por eso lo que quiero es enviarles un mensaje de confianza a la juventud asturiana, para decirles que aguanten un poco, que en este sentido estamos con ellos, que los entendemos, y que necesitamos ganar un poco más de tiempo para inmunizarlos, que necesitamos un poco más, unas semanas más, para poder darles respuesta desde la perspectiva de la vacunación. Ya ven que los datos de Asturias, frente a lo que pasa en otras comunidades autónomas donde llegaron a almacenarse más de 1 millón de vacunas en alguna comunidad autónoma en las neveras, en Asturias las usamos todas, ¿no? Así que, en este sentido, espero que en las próximas semanas podamos dar esa respuesta. ¿Quién? Lo mío es de política, si quieres hablar de COVID. Es más social. No, me gustaría saber si confían antes decía que había conseguido el mayor nivel de apoyo en los presupuestos en esta comunidad autónoma. Me gustaría saber si confían que para los próximos espera mantener el mismo nivel de apoyos en un momento en el que parece que Ciudadanos parece querer desmascararse un poco, e incluso en que hay críticas por parte de Izquierda Unida, por ejemplo, contra el cheque bebé, y cuándo empezarán a afrontar esa negociación. Bueno, lo primero que hay que decir en este sentido es que el éxito o no éxito sería la aprobación de los estatutos, de los presupuestos. Para nosotros el objetivo es aprobar los presupuestos. Y los presupuestos, recordarán, en el primer año los aprobamos con 22 votos a favor, 21 en contra, recuerden, y 2 abstenciones, si mal no recuerdo. No creo que me falle en la memoria. Bueno,
Lo importante es aprobar los presupuestos. ¿Cuándo empezaremos a trabajar? Lo primero que hay que hacer es resolver la concertación social, nos parece fundamental, con empresarios y sindicatos, resolver o avanzar en esa concertación para que tenga reflejo en los presupuestos. Y yo aquí quiero invitar a los partidos, de verdad, a que no juguemos al tacticismo, ni copiemos ni imitemos el clima de crispación y tensión que hay a nivel nacional. Los asturianos y asturianas no quieren que los partidos asturianos estemos pensando en las elecciones del 2023 o que estemos enfrentándonos entre nosotros sin ser capaces de llegar a acuerdos. Necesitamos tejer acuerdos y, desde luego, por parte del Gobierno de Asturias no va a quedar. Estamos dispuestos a hablar con todos los que estén dispuestos a acordar, porque Asturias necesita presupuestos. Y fíjese que lo digo desde la perspectiva de la tranquilidad que da tener unos presupuestos de 5.237 millones de euros, lo que significaría que una prórroga no paralizaría la acción de gobierno, es cierto. Pero es que en estos momentos, yo creo que apuntalar la reanimación económica y, sobre todo, para afrontar el cambio de paradigma que estamos enfrentando en Asturias, necesitamos que se aprueben los presupuestos del año 2022. Así que desde aquí yo invito a los partidos que ahora parece que están con cierto tacticismo, yo les invito a que no cometamos el error y que estemos a la altura de lo que esperan los asturianos y asturianas de los partidos políticos. Que el diálogo siempre es mejor que la confrontación, creámonos, ¿no? Esto es algo que nos demanda la sociedad asturiana y, desde luego, por parte del Gobierno de Asturias no va a quedar. El éxito sería conseguir que los presupuestos se aprueben para el año 2022. Pero quiero hacer una matización. No sería el éxito para el Gobierno de Asturias, sería el éxito para Asturias. Sería un éxito para Asturias que hubiera presupuestos. Sí, que antes le preguntaba a la compañera que si, visto estos 2 años, hubiera hecho algo diferente o no. Visto lo que ha pasado en estos 2 años, ¿se ha arrepentido alguna vez de estar ahí? ¿Si me he arrepentido de ser presidente? Nunca. No. Mire, mucha gente me para por la calle y me dice, vaya la que te tocó. Muchísima gente, ¿no? Me para por la calle y me lo dice. Y es verdad, yo reconozco que lo que me tocó y lo que tocó al Gobierno de Asturias, pero personificándolo en mí, ¿no? La gente cuando me lo dice con mucho cariño, porque es verdad. Yo creo que ninguno, yo he utilizado esta expresión muchas veces, cuando uno llega a la presidencia del Principado no hay un manual de instrucciones de cómo ser un presidente, va aprendiendo cada día, pero menos aún de cómo gestionar una pandemia, y ante la situación más difícil de nuestra historia reciente. Pero, ¿me arrepiento? No. No me arrepiento porque lo hice, di un paso adelante con el apoyo de mi partido, de la militancia socialista asturiana, y luego eso se trasladó a un apoyo muy mayoritario de los ciudadanos de Asturias. Y yo lo que siento en la calle, y lo digo de corazón, es el apoyo de muchísimos asturianos y asturianas que nos respaldan porque han visto que este Gobierno y este presidente, en situaciones muy difíciles, muy complejas, ha tomado decisiones aun a costa de quemarse, aun a costa de que le surgieran críticas, aun a costa de tener que afrontar las situaciones que fueran. Así que no me arrepiento ni mucho menos. Es más, es un honor ser presidente del Principado y, si los asturianos quieren, espero serlo muchos años. SINPA alertaba hace unos minutos de que faltan muchos profesionales y que esto durante el verano, unido a las vacaciones del personal, va a llevar a que haya que cerrar incluso algún consultorio periférico. Quería saber un poco cuál es el análisis que ustedes hacen. Bueno, permítame que en este sentido lo derive a la Consejería de Salud y a la organización, lógicamente, de compatibilizar que estamos en pandemia, que no podemos olvidar, con el hecho de que también, efectivamente, el personal sanitario está cansado y necesita descansar. El problema de la falta de médicos o médicas, enfermeros y enfermeras, no es un problema de Asturias. Y esto quiero explicarlo porque a veces da la impresión de que tenemos un problema para retener o atraer nosotros médicos, y no es así. Asturias es una de las comunidades que mejor atracción tiene y menos problemas tiene en este sentido. El problema ha sido y fue que durante unos años determinados del Gobierno de Mariano Rajoy, lo que se hizo fue descender el número de acceso de plazas MIR a la formación de profesionales sanitarios. Y lo que se está produciendo en toda España es que los que salen, es decir, las personas que se jubilan, son más que los que se han ido formando todos estos años. Porque formar un médico, una médica, un enfermero o una enfermera no es de un día para otro, lleva un tiempo. Eso lo revirtió con carácter, incrementando el número de plazas MIR, una ministra asturiana, que era María Luisa Carcedo, precisamente para darle la vuelta a esa situación. Pero, como digo, eso no se soluciona de un año para otro, necesita varios años de formación. Así que, desde luego, yo en este sentido
Vamos a tener dificultades los próximos años todas las comunidades autónomas, esto es algo que hablamos todas entre nosotras. El Gobierno de España lo sabe y lo que hay que hacer es incorporar o incrementar el número de plazas Miro, acceso a la formación, para que podamos cubrir esas jubilaciones y atender en las mejores condiciones posibles. Pero yo confío plenamente en la organización logística que haga el SESPA, porque ha demostrado, fíjese, y además con la ayuda de muchos jubilados y jubiladas a los que quiero agradecer que han participado y han trabajado en este sentido para hacer frente al inmenso reto logístico que fue la vacunación, yo creo que Asturias ha demostrado estar a la altura. Así que confío plenamente en la Organización Sanitaria de Asturias. Bien, pues termino, si me permiten, simplemente por cerrar esta rueda de prensa, para dar las gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación, a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias que están siguiendo, que han seguido esta retransmisión en directo, en este día en el que cumplo 2 años, justamente, como presidente del Principado. Bueno, recordando, y con esto quiero finalizar, que los tiempos no se eligen, que los retos no se eligen tampoco, no se deciden, que las situaciones uno no puede optar por ellas o no. Todo esto se plantea ante la realidad de una respuesta política. Lo que sí uno elige es actuar o no actuar. Lo que sí uno elige es responder o no responder. Y yo lo que quiero confirmar hoy aquí, al cumplir 2 años como presidente del Principado de Asturias, es a los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, primero, la gratitud de que están ahí, que lo sé, el agradecimiento sincero de todos estos meses de batalla contra el coronavirus y ahora el reto de la reanimación económica para crear empleo, como está demostrando los datos, y sobre todo decirles que cuentan con el Gobierno de Asturias, que cuentan conmigo como presidente del Principado para hacer frente a todos estos retos. Que no nos hemos rendido todos estos meses, que hemos sido valientes, hemos tomado decisiones, que hemos aplicado la audacia y que Asturias tiene muchísimos retos por delante a los que vamos a afrontar o a enfrentar de una forma decidida, como venimos haciendo todos estos meses. Que hay que confiar en Asturias, que hay que sentir autoestima y que no podemos caer en el derrotismo. Eso es algo que como presidente del Principado no me puedo permitir, pero que Asturias tampoco se puede permitir. Muchas gracias.